La atmósfera densa y opresiva de la habitación compartida en el hospital comarcal me asfixiaba. Una mezcla del olor a desinfectante, a ungüentos mentolados, a sudor humano y a ese rancio perfume de la falsedad se arremolinaba en el aire, asaltando mis fosas nasales. Mi suegra, Carmen, yacía en la cama, con los ojos cerrados, pero las comisuras de sus labios temblaban de vez en cuando, y de vez en cuando dejaba escapar un gemido. «Ay, Dios mío, este pobre cuerpo viejo», susurraba, lo suficientemente bajo como para que solo los más cercanos la oyeran. A su lado, mi cuñada Isabel pelaba una manzana, el sonido del cuchillo contra la piel, un chirrido agudo que me crispaba los nervios. No me miraba, pero yo sabía que cada uno de sus gestos era una flecha lanzada en mi dirección. Mi marido, Javier, no podía estarse quieto. Caminaba de un lado a otro al final del pasillo, lanzando miradas de reproche hacia la habitación. Todo había empezado el día anterior. Durante una discusión en la casa del pueblo, Valdeolivos, mi suegra y mi cuñada habían vuelto a insistir en vender la finca familiar, la tierra heredada, para mudarse a Madrid y vivir con nosotros. Por supuesto, me negué en rotundo. El piso en el que vivíamos era el fruto del sudor y las lágrimas de mis propios padres. Un regalo para que nuestra pequeña familia tuviera su propio espacio privado. Estaba harta de mantener a una suegra irrazonable y a una cuñada que solo esperaba que le dieran todo hecho. Las palabras subieron de tono, y mi cuñada, Isabel, una chica de 23 años con la mentalidad de una niña de 3, se abalanzó sobre mí. Me gritó que era una nuera maleducada, una egoísta que solo sabía disfrutar de la vida en la gran ciudad mientras dejaba que su anciana madre y su hermana pequeña se consumieran en el pueblo. No soy de las que se dejan pisotear, así que me defendí. En medio del forcejeo, mi suegra se metió a separar y, desafortunadamente, tropezó y cayó sobre el suelo de baldosas. El susto fue monumental para todos. Aunque la rabia me consumía por dentro, ayudé a mi marido a llevarla rápidamente al hospital. El médico, tras un examen exhaustivo, concluyó que no tenía ninguna lesión grave, solo algunas contusiones leves. Podía irse a casa a descansar o, si la familia quería estar más tranquila, quedarse 1 o 2 noches en observación. Pero mi suegra montó un espectáculo. Se quejaba de dolor de cabeza, mareos, náuseas, e insistía en que le hicieran un TAC craneal, exigiendo ser ingresada a toda costa. Para complacerla, hicimos los trámites para su ingreso. Todos los gastos de las pruebas y el depósito del hospital, casi 800 euros, los pagué yo de mi bolsillo. Y sin embargo, esta mañana, apenas un día después, Isabel me había buscado en mi propia empresa. Me esperó en la entrada y me cortó el paso. Con la mano extendida y una expresión arrogante, soltó sin más: «Dame 2000 euros para los gastos del hospital de mamá. Javier ya me lo ha dicho», continuó. «Tú ganas mucho dinero. Es normal que nos mantengas a mamá y a mí. Además, fue por tu culpa que mamá se cayó anoche. Mírala ahora, postrada en una cama. Un poco de calderilla como esta no será un problema para una cuñada tan rica, ¿verdad?». Se me taponaron los oídos. ¿2000 euros? Acababa de pagar los gastos el día anterior. Todavía tenía los recibos en la cartera. Era evidente que a mi suegra no le pasaba nada grave. Y ahora, ella se atrevía a venir aquí a exigirme dinero con una excusa tan descarada. Miré a mi marido, que estaba de pie junto a su moto, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos. Esperé una explicación, una defensa por su parte. Pero no, solo murmuró: «Venga, Sofía, dáselo. Considéralo un extra para que mamá se recupere y así tengamos paz en casa». ¿Paz en casa? Solté una risa amarga, una risa más amarga que la hiel. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me las tragué. La frustración acumulada durante años estaba a punto de estallar como un volcán. ¿Me tomáis por un cajero automático? El dinero que gano no crece en los árboles. Desde que nos casamos, ¿cuánto dinero me has dado para esta casa? El piso en el que vivimos lo compraron mis padres. El coche que conduzco lo pagué con mi dinero. Todo lo que ganas en tu trabajo se lo envías a tu madre y a tu hermana. Y yo nunca he dicho nada. Pensaba que era tu deber como hijo, tu devoción familiar. Pero la devoción no significa ser ciego, no significa tolerar la pereza y una codicia sin fondo. Me giré hacia Isabel. Mi voz se volvió cortante. Y tú, con 23 años, en lugar de buscar un trabajo para mantenerte, ¿no te da vergüenza pedirle dinero a tu hermano? Ayer fuiste tú la que empezó la pelea, y ahora tienes la cara dura de venir aquí a exigirme dinero. Isabel se quedó paralizada. Su rostro pasó del rojo al pálido. Mi marido me agarró del brazo. «Sofía, cariño, baja la voz. La gente nos está mirando».
¿Y qué si nos miran? No he hecho nada malo de lo que deba avergonzarme. Me solté de su agarre. Ya he aguantado suficiente. Un marido cobarde, sin carácter, que solo escucha a su madre y a su hermana. Una familia política que solo sabe chupar del bote, sin un ápice de humanidad. Javier, nos divorciamos. No puedo seguir viviendo en este infierno ni un día más. Las dos palabras, nos divorciamos, salieron de mi boca con una levedad asombrosa, pero su peso era el de una sentencia. Mi marido se quedó petrificado, mirándome con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Isabel también se quedó boquiabierta. Probablemente, en sus mentes, yo sería siempre la nuera sumisa y obediente, la mina de oro inagotable de la que podrían extraer a su antojo. Pero se equivocaban. Hoy, la gota había colmado el vaso. Me di la vuelta y me marché, sin mirar atrás ni una sola vez. A mi espalda, todavía podía oír a mi marido llamándome por mi nombre, desesperado. Estaba agotada, realmente agotada. Conduje de vuelta al piso con el corazón vacío. Este lugar había sido mi hogar, un nido que había construido día a día con todo mi amor y mis esperanzas. Había elegido personalmente cada mueble, había colocado cada jarrón de flores, intentando convertirlo en un refugio de paz al que mi marido pudiera volver después de un agotador día de trabajo. Pero ahora, al entrar, solo veía 4 paredes frías. El calor del hogar se había desvanecido. Me dejé caer en el sofá, soltando el bolso al suelo. Las imágenes de mi matrimonio se repetían en mi cabeza como una película triste. Cuando nos casamos, Javier no era así. Era amable, trabajador y me amaba. Dijo que sabía que yo salía perdiendo al casarme con alguien de una familia sin recursos. Su padre había muerto joven y su madre había sacado adelante a los 2 hermanos sola. Prometió compensarme, construir un futuro mejor juntos. Y yo creí en esas promesas. No me importó que mi suegra no me diera ni un céntimo como dote, ni que su familia fuera humilde. Pensaba ingenuamente que si una pareja se une, pueden superar cualquier obstáculo. Pero me equivoqué. Subestimé la influencia que Carmen y su hermana tenían sobre mi marido. Después de la boda, nos quedamos en Madrid para labrarnos un futuro. Al principio, la vida era dura pero feliz, hasta que Carmen empezó a interferir. No vivía directamente con nosotros, pero su presencia flotaba constantemente en nuestra casa a través de sus llamadas telefónicas. Javier, hijo, últimamente me duele mucho la espalda. Debe de ser por este colchón viejo que cruje tanto. Y mi marido se apresuraba a enviarle dinero para que comprara una cama nueva. Javier, la tele de casa se ve muy borrosa. Me duelen los ojos al mirarla. Y el fin de semana, él corría a comprar el último modelo de televisión de pantalla plana para enviársela al pueblo. Al principio no le di importancia. Honrar a los padres es lo correcto. Pero poco a poco, sus exigencias se volvieron más desmedidas. Quería una lavadora de carga frontal para no tener que agacharse. Quería instalar aire acondicionado para estar más fresca, aunque en el pueblo el aire era mucho más puro que en la ciudad. Quería un frigorífico más grande para guardar más comida. Mi marido y yo satisfacíamos todas sus peticiones, solo para que estuviera contenta y cómoda. Pero la avaricia humana no tiene límites. A pesar de todo lo que hacíamos, nunca estaba satisfecha. Empezó a difundir rumores entre los vecinos de que éramos ricos en la ciudad pero tacaños con nuestra propia madre. Se quejaba de que el dinero que le enviábamos era una miseria, de que yo era una nuera desconsiderada. Cada vez que volvíamos al pueblo, en lugar de una bienvenida cálida, nos enfrentábamos a miradas inquisitivas y murmullos de parientes y vecinos. Nos miraban como si fuéramos los hijos más ingratos del mundo. Mi resentimiento se multiplicó con la presencia de Isabel. Se había graduado en un ciclo de contabilidad hacía más de un año, pero se negaba a trabajar. Decía que el sueldo era bajo, que el trabajo era duro, que la empresa estaba lejos de casa. Se pasaba el día en casa con el móvil, comprando online, y todos esos gastos los cubría mi marido. Hablé seriamente con Javier muchas veces. Cariño, tu hermana ya es mayor. No puedes protegerla para siempre. Dándole dinero así la estás perjudicando. Deberías animarla a buscar un trabajo y a ser independiente. En esos momentos, Javier siempre lo ignoraba, e incluso se enfadaba conmigo. ¿Tú qué sabrás? Todavía es joven e inocente. No conoce el mundo. Soy su hermano mayor. Si no la cuido yo, ¿quién lo hará? Mamá es mayor. Mi hermana es pequeña. Si no las ayudo yo, ¿en quién van a confiar? 23 años y todavía pequeña e inocente. Sinceramente, no podía entender la lógica de mi marido. Estaba cegado por un sentido del deber y la responsabilidad malentendido, incapaz de distinguir el bien del mal.
No se daba cuenta de que su sobreprotección estaba convirtiendo a su hermana en una parásita y a su madre en una persona eternamente insatisfecha. Casi todo el sueldo de Javier iba a parar al pueblo. Todos los gastos de nuestra casa, desde la comida y las facturas hasta los compromisos sociales, recaían sobre mis hombros. Como directora de ventas en una multinacional, mi sueldo era bastante bueno, así que económicamente no tenía problemas. Pero lo que me dolía era la indiferencia de mi marido. Daba por sentado que yo me hiciera cargo de todo, mientras que consideraba que su noble responsabilidad era mantener a su madre y a su hermana. El punto de inflexión fue cuando exigieron vender la casa del pueblo para mudarse definitivamente con nosotros. Eso ya no era una petición irrazonable, era una invasión. No solo querían mi dinero, querían apoderarse de mi espacio vital, de mi privacidad. Y mi marido, en lugar de ponerse de mi lado para proteger a nuestra pequeña familia, me llamó desagradecida. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Javier. Miré fijamente la pantalla. El nombre mi amor parecía una burla. Con determinación, rechacé la llamada y apagué el teléfono. Necesitaba tranquilidad. Necesitaba tiempo para poner en orden mis ideas, para decidir qué camino tomar. La puerta de este matrimonio quizás había llegado el momento de cerrarla. Los días siguientes fueron los más pesados de mi vida. Pedí unos días libres en el trabajo. No quería presentarme con un aspecto lamentable. Deambulaba por la casa como una sombra, yendo y viniendo. En cada rincón había un recuerdo de los dos. Aquella estantería la había construido él mismo para mí. Aquel cuadro en la pared lo habíamos elegido juntos en un viaje. Pero ahora, al mirarlos, ya no sentía dulzura, solo una amargura que me subía por la garganta. Él me había amado, lo sabía. Pero ese amor no fue lo suficientemente grande como para superar el muro de su familia. No fue lo suficientemente fuerte como para protegerme de sus heridas. Como no podía llamarme, mi marido empezó a enviarme mensajes. Decenas de mensajes, desde súplicas y ruegos hasta reproches. Sofía, por favor, coge el teléfono. Te lo ruego. Sé que me he equivocado. Vuelve a casa. Hablemos. No te quedes en silencio así. Mamá no para de preguntar por ti en el hospital. No te enfades más con ella. Los mayores se ofenden con facilidad. ¿Haces esto para acorralarme? ¿Sabes cómo van a vivir mi madre y mi hermana sin mí? Al leer el último mensaje, solo pude esbozar una sonrisa irónica. Incluso en este momento, seguía sin entender cuál era el problema de fondo. Seguía pensando solo en su madre y en su hermana, preocupado por cómo iban a vivir. Pero ni una sola vez se había preguntado cómo había estado viviendo yo todos estos años. Mis padres se enteraron y vinieron rápidamente desde su pueblo. Al verme tan delgada, con ojeras profundas, mi madre no pudo contener las lágrimas. Me abrazó con fuerza, sollozando. ¿Por qué sufre tanto mi niña? Vente a casa con nosotros. Ese Javier. Nos equivocamos con él. Parecía un chico bueno y decente, pero ha resultado ser un cobarde, un calzonazos. Mi padre, más sereno, se sentó a mi lado. Su voz era cálida pero firme. Sofía. No voy a decirte lo que tienes que hacer. Tu matrimonio es cosa tuya. Pero quiero que sepas que, decidas lo que decidas, tus padres siempre estarán a tu lado. La puerta de nuestra casa siempre estará abierta para ti. No toleres nunca una injusticia, hija. En esta vida, antes de ser una buena esposa o una buena nuera, sé una mujer feliz. Las palabras de mi padre fueron como un torrente de agua cálida en mi corazón helado. Tenía razón. Estaba harta de intentar complacer a los demás, de esforzarme por ser la nuera perfecta a los ojos de una familia que nunca supo valorarlo. Me merecía ser feliz. Mientras tanto, en el hospital comarcal, la tensión era igualmente palpable. Después de que me fuera, Javier volvió corriendo al hospital. No se atrevió a contarle toda la verdad a su madre, solo dijo que yo tenía un asunto urgente y me había ido antes. Carmen, en la cama, sospechó al ver la cara de abatimiento de su hijo. ¿Qué le pasa a esa? ¿Es que no quiere pagar la factura del hospital de su suegra?, preguntó con un tono inquisitivo. Isabel, sentada a su lado, echó más leña al fuego. ¿No viste su actitud esta mañana, mamá? Le pedí solo 2.000 euros y reaccionó como si la estuviera atracando. Encima me llamó parásita y a Javier lo llamó cobarde. Y luego dijo que quería el divorcio, mamá. ¿Qué? ¿Divorcio? Carmen se incorporó de golpe. El dolor de cabeza y los mareos de antes parecieron desvanecerse por completo. Esa desagradecida. ¿Se atreve? En esta casa se le ha dado de todo. Su marido la ha mantenido como a una reina. Y ahora se sube a la parra. ¿Se atreve a pedir el divorcio? Javier, ¿es que no puedes poner en su sitio a tu mujer?
Una mujer debe ser sumisa, obedecer a su marido en todo. Javier solo pudo quedarse callado, aguantando el chaparrón. Sabía que su madre y su hermana estaban equivocadas, pero no tenía el valor de contradecirlas. Se sentía atrapado en medio, con su mujer a un lado y su madre y su hermana al otro. Quería contentar a ambas partes, pero al final solo conseguía herir a todos. Se sentía impotente y confundido. No quería divorciarse, todavía me amaba mucho. Pero, ¿cómo hacer que yo volviera? ¿Cómo hacer que su madre y su hermana me entendieran? Carmen, al ver el silencio de su hijo, se envalentonó aún más. Llámala ahora mismo. Dile que si no vuelve a pedirle perdón a su madre y no retira lo del divorcio, que no vuelva a contar conmigo. No quiero una nuera tan insolente. Iré a su pueblo, hablaré con sus padres y les contaré la clase de hija malcriada que han criado. La amenaza de su madre fue como un cuchillo en el corazón de Javier. Sabía que su madre era capaz de hacerlo. Le aterrorizaba la idea de que montara un escándalo en casa de mis padres. Intentó calmarla. Mamá, tranquilízate, por favor. Todo tiene solución. Déjame hablar con ella poco a poco. Pero no sabía que, en ese momento, un muro invisible ya se había levantado entre nosotros. Un muro construido con decepción, con resentimiento acumulado y con un amor que se estaba muriendo. Y ese muro, él solo, no podría derribarlo. En los días siguientes, Javier intentó contactarme por todos los medios, pero fue en vano. Fue a mi empresa, pero los de seguridad le impidieron el paso por orden mía. Fue a nuestro piso, pero no pudo entrar porque había cambiado la contraseña de la cerradura. Impotente, Javier tuvo que volver al pueblo y enfrentarse a la cruda realidad. Su madre, Carmen, al cerciorarse de que mi decisión de divorciarme era firme, dejó de fingir y de exigir quedarse en el hospital. Pidió el alta inmediatamente. Para pagar el resto de la factura, Javier tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos. Con el recibo en la mano, se quedó atónito al darse cuenta de que el coste total desde el ingreso, incluyendo el TAC, la cama y los medicamentos, apenas superaba los 1.000 euros. Y sin embargo, aquel día Isabel me había exigido 2.000. De camino a casa, Javier no pudo contenerse más. Le preguntó a su hermana: «Isabel, ¿por qué le dijiste a Sofía que la factura era de 2.000 euros?» Isabel, sentada detrás en la moto, se sobresaltó y balbuceó: «Bueno, calculé a ojo. ¿Cómo iba a saber cuánto era exactamente? Además, con lo rica que es, ¿qué más da inflar un poco la cifra? Considéralo dinero para la recuperación de mamá». ¿Recuperación? Javier gruñó. Por primera vez, le levantaba la voz a su hermana. ¿Sabes que por esa frase tuya nuestro matrimonio está así? ¿Sabes todo lo que Sofía ha tenido que aguantarnos? Isabel, ofendida por el reproche de su hermano, también se defendió. ¿Por qué me gritas? Lo hice por el bien de mamá y de esta familia. ¿O es que esa te ha echado un mal de ojo? Ahora solo la defiendes a ella y ya no te importamos ni mamá ni yo. La discusión estalló en mitad de la carretera. Carmen, sentada en medio, escuchando a sus hijos discutir, se enfadó y salió en defensa de su hija. «Cállate la boca, Javier. Tu hermana tiene razón. A una mujer como esa Sofía, si no la controlas, se te sube a la chepa a ti y a toda la familia. Si quiere el divorcio, que se divorcie. ¿A qué le tienes miedo? Con tu valía, no te faltarán otras 1.000 veces mejores que ella. Ya te encontraré yo un buen partido, una mujer decente y obediente, no una de esas que solo sabe llevarse el dinero para su propia familia». Al oír las palabras de su madre, Javier solo sintió desesperación. Su madre, incluso en este momento, no reconocía su error. Seguía pensando que toda la culpa era mía y que mi marcha era una liberación para que él pudiera encontrar una esposa mejor. Al llegar a casa, la vieja casa de pueblo, descuidada y desordenada, se sentía fría y vacía. Sin el dinero que yo enviaba, la vida de Carmen y sus 2 hijos se volvió difícil de inmediato. La comida consistía en lentejas y poco más. Isabel, acostumbrada a gastar sin medida, ahora sin dinero, andaba con el ceño fruncido y se quejaba todo el día. Carmen no estaba mejor. Acostumbrada a que su hijo la proveyera de todo, ahora tenía que apretarse el cinturón. Se sentía tremendamente frustrada. Empezó a culparme de todo. Todo es por culpa de esa bruja. Me ha robado a mi hijo y ahora quiere matarnos de hambre. Javier escuchaba esas palabras con el corazón encogido. Empezaba a darse cuenta de la cruda verdad. La avaricia de su madre y la pereza de su hermana habían sido el veneno que había matado su matrimonio. No solo codiciaban dinero y bienes materiales, también codiciaban el control. Querían que él obedeciera ciegamente todas sus órdenes. Una noche, incapaz de soportar la precariedad,
Carmen volvió a llamar a Javier para hablar a solas. Javier, hijo, ¿y si vas a casa de esa Sofía y te arrodillas para pedirle perdón? Un hombre no pierde nada por humillarse un poco por su familia. Háblale con dulzura, prométele el oro y el moro para que vuelva. Cuando haya vuelto, todo volverá a ser como antes. Con dinero de sobra, volveremos a vivir cómodamente. Javier miró a su madre estupefacto. No podía creer que su propia madre le diera un consejo tan desvergonzado. Humillarse no por reconocer un error, sino como una estratagema para atraerme de vuelta y seguir aprovechándose de mí. Resulta que, a los ojos de su madre, el amor y el matrimonio eran solo una herramienta, un intercambio. Mamá, Javier dijo con la voz ahogada, no vuelvas a decir eso. No puedo hacer algo así. Sofía no es tonta. Ya nos ha dado demasiadas oportunidades. Eres un inútil, gritó Carmen, golpeando la mesa. ¿Te he criado y educado para que ahora me contradigas? Si no buscas una forma de traer dinero a casa, ¿vamos a comer tierra? Justo en ese momento, una idea cruzó la mente de Javier. La idea de la finca del pueblo. Antes, su madre había insistido muchas veces en venderla. De repente, se dio cuenta de que quizás esa era la única solución para el problema inmediato. Pero también sentía vagamente que algo no cuadraba. ¿Por qué su madre estaba tan desesperada por vender la tierra que su padre había dejado, la herencia familiar? ¿Detrás de esa codicia, había alguna otra verdad que él desconocía? Esa pregunta rondaba en la mente de Javier, impulsándole a encontrar la respuesta. Mientras la familia de mi marido se hundía en el caos que ellos mismos habían creado, yo comenzaba un nuevo capítulo en mi vida. Tras unos días de descanso con mis padres, recuperé el ánimo y volví al trabajo. Sumergirme en el trabajo era la mejor manera de olvidar las penas. Me volqué en los proyectos, en los planes de negocio. Mi profesionalidad y mi determinación me ganaron el respeto de mis compañeros y socios. Nadie sabía que detrás de esa apariencia fuerte se escondía un corazón que había estado roto en 1000 pedazos. Una tarde, al terminar una reunión tensa, recibí una llamada de un número desconocido. Iba a ignorarla, pero insistieron varias veces. Finalmente contesté. Sofía, soy Mateo. ¿Te acuerdas de mí? El nombre, Mateo, me hizo detenerme un instante. Mateo, el mejor amigo de mi época universitaria. Habíamos sido inseparables. Habíamos compartido 4 años de juventud maravillosos. Después de graduarnos, cada uno tomó su propio camino y perdimos el contacto. Mateo, Dios mío, eres tú de verdad. ¿Cómo has conseguido mi número? Estaba sorprendida y contenta a la vez. Reencontrarme con un viejo amigo en este momento era como una brisa fresca en medio del desierto. Pregunté a algunos amigos de la facultad y me lo dieron. Me han dicho que ahora eres una pez gordo, directora de ventas en una multinacional. ¡Qué máquina! La voz de Mateo al teléfono seguía siendo tan cálida y ocurrente como siempre. Quedamos en una cafetería que solíamos frecuentar. Mateo se había convertido en un hombre maduro y seguro de sí mismo. Había montado su propia empresa de diseño de interiores y le iba muy bien. Al verlo tan confiado y elegante, no pude evitar sentir una admiración sincera. Hablamos durante horas, recordando viejos tiempos y poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Mateo me contó las dificultades de empezar su negocio, los éxitos que había cosechado. Hablaba con pasión, sus ojos brillaban de entusiasmo. Al mirarlo, la imagen de Javier se me antojó increíblemente desvaída. Javier también tenía un trabajo, pero nunca había tenido esa llama de entusiasmo y esa autonomía que tenía Mateo. Cuando Mateo me preguntó por mi familia, no oculté nada. Le conté todo sobre mi matrimonio, sobre lo que había tenido que pasar. No lloré, simplemente lo relaté con calma, como si hablara de la historia de otra persona. Pero Mateo, con la sensibilidad de un verdadero amigo, percibió el dolor que se escondía tras esa calma. No me dijo las típicas palabras de consuelo vacías, simplemente escuchó en silencio y luego dijo una frase que me hizo reflexionar profundamente. Sofía, no sé cómo será tu marido, pero un hombre que de verdad ama a una mujer nunca la dejará luchar sola contra el mundo, y mucho menos contra su propia familia. Las palabras de Mateo fueron como un martillo que destrozó las últimas ilusiones a las que me aferraba sobre Javier. Tenía razón, Javier me había dejado sola. No solo me había dejado sola para enfrentarme a su madre y a su hermana, sino que se había puesto del lado de ellas para luchar contra mí. Bueno, cambiemos de tema. Mateo sonrió, intentando aligerar el ambiente. Por cierto, mi empresa necesita ampliar su espacio de oficinas y yo no tengo ni idea de trámites legales y papeleo. Tú eres una experta en esto. ¿Podrías asesorarme un poco? Considéralo una excusa para que podamos vernos más a menudo. Me reí de su franqueza.
Claro, los amigos están para ayudarse. Pero que sepas que mis consejos tienen un precio, ¿eh? Entendido, jefa. Tú pon la tarifa más alta, que yo pago sin rechistar. Mateo me guiñó un ojo. El encuentro con Mateo me inyectó una energía positiva. Me ayudó a darme cuenta de que el mundo ahí fuera era muy grande y que todavía existían hombres buenos, que sabían valorar y comprender. Empecé a dedicar más tiempo a cuidarme. Me apunté al gimnasio, a clases de arreglos florales, y los fines de semana quedaba con mis amigos. Mi vida, poco a poco, recuperó el equilibrio y la alegría. Por casualidad, Mateo se enteró de que quería renovar mi piso. Inmediatamente se ofreció a ayudarme. Deja que yo me encargue del diseño. Te garantizo que lo transformaré en un espacio completamente nuevo, sin rastro del pasado. Considéralo un regalo de bienvenida a tu nueva vida de soltera feliz. Acepté y fue la decisión correcta. Bajo las talentosas manos de Mateo, mi casa experimentó una metamorfosis. Se volvió más moderna, sofisticada y acogedora. Cada rincón reflejaba mi personalidad y mis gustos. Al ver mi nuevo hogar, sentí que yo también había renacido. Los tristes recuerdos de Javier se desvanecieron gradualmente, dando paso a la esperanza de un futuro más brillante. Sabía que la decisión de divorciarme había sido la correcta. Cuando una puerta se cierra, otra mejor, sin duda, se abre. En el pueblo, la vida de Javier y su familia se estancaba cada vez más. El plazo para devolver el dinero prestado para el hospital había vencido, pero Javier no sabía de dónde sacarlo. Su trabajo en la ciudad también se vio afectado por su inestabilidad emocional, lo que le valió una reprimenda de sus superiores. La presión por todas partes pesaba sobre sus hombros, haciéndole adelgazar a ojos vista. Desesperado, Javier se vio obligado a considerar la última opción, vender la finca. Se lo comentó a su madre, y como era de esperar, Carmen aceptó de inmediato. Mostró un entusiasmo inusual. Sí, claro, véndela y quitémonos de problemas. Esa tierra ahí parada no produce nada. La vendemos, pagamos las deudas con una parte, con el resto arreglamos un poco la casa. Te doy a ti un poco para empezar de nuevo y a Isabel otro poco por si lo necesita. Solucionado. Javier escuchaba a su madre, y aunque estaba de acuerdo en que necesitaban el dinero, una duda persistía en su interior. Recordaba las palabras de su padre antes de morir. Aquel día, su padre, en su lecho de muerte, le había agarrado la mano con fuerza y le había susurrado: Javier, hijo, pase lo que pase, conserva la tierra de nuestros antepasados. La tierra es la vida, son nuestras raíces. Por muy mal que vayan las cosas, no la vendas nunca. Las palabras de su padre todavía resonaban en sus oídos. ¿Por qué su madre quería ir en contra de la última voluntad de su padre? Javier decidió investigar por su cuenta sobre la finca antes de tomar una decisión final. Buscó la vieja escritura guardada en un armario. Al abrirla, se sorprendió al descubrir que la superficie era mucho mayor de lo que pensaba. No solo incluía el huerto y la casa en la que vivían, sino que se extendía hasta un terreno baldío en la parte trasera que lindaba con la nueva carretera comarcal que iban a construir. Javier llevó la escritura al alcalde del pueblo, un hombre mayor y respetado. El alcalde, después de examinarla, asintió. Pues sí, la finca de tu familia es una joya. Tu difunto padre tuvo mucha visión. Compró toda la parcela de cultivo de atrás para unirla a la propiedad. Ahora el ayuntamiento tiene un plan para construir una carretera principal que pasará justo por ahí. Si tu finca queda afectada por la expropiación, su valor será inmenso. He oído que varias inmobiliarias de la capital ya han venido a echar un vistazo. Al oír esto, Javier se quedó de piedra. Resulta que la tierra que su madre insistía en malvender era en realidad una mina de oro. De repente, comprendió el entusiasmo desmedido de su madre. ¿Acaso ella ya sabía todo esto? Javier volvió a casa a toda prisa, con un nudo en el estómago. No sabía cómo abordar el tema con su madre. Al llegar, vio a dos hombres desconocidos, bien vestidos, hablando con ella en el salón. Parecían de fuera. Entró en la casa. Carmen, al verlo, se apresuró a presentarlos. Javier, has vuelto. Estos son el señor Torres y el señor García, de una inmobiliaria. Han oído que queríamos vender la finca y han venido a verla y a negociar el precio. Uno de los hombres, que parecía el jefe, se levantó y le tendió la mano a Javier. Encantado. Tengo entendido que la familia necesita dinero y quiere vender la propiedad con urgencia. Nuestra empresa está muy interesada. Ofrecemos comprar toda la finca por 50.000 euros. Pago al contado y nos encargamos de todos los trámites para un cambio de titularidad rápido. ¿50.000 euros?
Para Javier, en ese momento era una suma enorme. Sería suficiente para pagar todas las deudas, reformar la casa y aún le sobraría una buena cantidad. Miró a su madre y vio cómo sus ojos brillaban, asintiendo repetidamente, completamente satisfecha con el precio. Pero Javier, ahora que conocía el verdadero valor de la finca, sintió que algo no encajaba. Recordó las palabras del alcalde. Si entraba en el plan de recalificación, su valor sería mucho mayor. 50.000 euros por un terreno tan extenso era, a todas luces, un precio ridículo. Respiró hondo, intentando mantener la calma, y dijo a los dos hombres: les agradezco su interés, pero esto es una decisión muy importante. Necesito pensarlo. Por favor, denme unos días. Los dos hombres parecieron sorprendidos por el rechazo de Javier. Se miraron entre sí y luego a Carmen. Carmen, viendo que su hijo estaba a punto de arruinar el trato, se apresuró a intervenir. Ay, mi hijo solo lo dice por decir. 50.000 euros está más que bien. Procedan con el contrato. Soy su madre, tengo derecho a decidir. Mamá, la interrumpió Javier con firmeza. Esta es la tierra que dejó papá. Soy el hijo mayor. Si digo que necesito tiempo para pensar, es que necesito tiempo para pensar. La inesperada firmeza de Javier dejó atónitos tanto a Carmen como a los dos agentes inmobiliarios. No esperaban que alguien tan dócil y sumiso como Javier pudiera mostrarse tan resuelto. Los dos hombres, viendo que la situación se complicaba, se levantaron para despedirse, diciendo que volverían en otra ocasión. En cuanto se fueron, Carmen descargó su ira sobre Javier. ¿Estás loco? Viene la gente a traerte dinero a casa y tú lo rechazas. 50.000 euros no es poco. Si no vendes, ¿de dónde vamos a sacar dinero para pagar las deudas? ¿Qué vamos a comer? Mamá, ¿tú sabes cuánto vale realmente esta finca? Javier no pudo contenerse más y sacó la escritura. Esta tierra va a ser recalificada por la nueva carretera. Su valor es, como mínimo, 5 o 10 veces esa cifra. Mamá, ¿acaso tú ya sabías esto? ¿Querías venderla a bajo precio a propósito para conseguir el dinero rápido? Carmen, al verse descubierta, se puso pálida, pero aún así intentó negarlo. Yo qué voy a saber de planes urbanísticos ni nada de eso. Solo vi que ofrecían un buen precio y quise vender. No escuches a la gente de fuera para venir a sospechar de tu propia madre. Pero su actitud nerviosa la delató. Javier miró a su madre a los ojos. Una profunda decepción inundó su corazón. Se dio cuenta de que su madre no solo era codiciosa, sino también egoísta y mentirosa. Estaba dispuesta a malvender el valioso patrimonio de sus antepasados, engañando a su propio hijo, solo para satisfacer sus necesidades inmediatas. Este enfrentamiento llevó el conflicto entre madre e hijo a su punto álgido. Javier supo que no podía seguir callado y dejar que su madre lo decidiera todo. Tenía que levantarse y proteger el legado de su padre, y, lo que es más importante, encontrarse a sí mismo. La discusión con su madre hizo que Javier reflexionara mucho. Ya no era el chico ingenuo que creía ciegamente en las palabras de su madre. La verdad sobre el valor de la finca le había abierto los ojos. Decidió no venderla precipitadamente, al menos hasta que lo tuviera todo claro. Los días siguientes, el ambiente en casa era insoportable. Carmen no le dirigía la palabra a Javier, andaba con cara larga y suspirando por los rincones. Lo veía como un aguafiestas que le había arruinado la oportunidad de su vida. Isabel también se puso del lado de su madre, criticando y reprochando constantemente a su hermano. Eres tonto, de verdad. Te ofrecen un dineral y no lo coges. Pues nada, ahora abrázate a tu trozo de tierra, a ver si se convierte en pan para que comas. A Javier no le importaban sus palabras. Pasaba el tiempo visitando a los ancianos del pueblo, a aquellos que habían sido amigos de su padre. Quería saber más sobre el pasado, sobre la finca y sobre ese padre al que siempre había respetado. Un día, mientras ordenaba un viejo arcón de madera de su padre, algo cayó de una rendija. Era una pequeña caja de madera, descolorida por el tiempo, cerrada con un candado oxidado. Lleno de curiosidad, Javier consiguió abrirla. Dentro no había oro ni joyas, sino un fajo de cartas antiguas, con la tinta desvaída, y una libreta de ahorros hecha jirones. Javier, temblando, empezó a leer las cartas. Eran cartas que su padre le había escrito a un viejo amigo, a quien llamaba tío Pepe. En ellas, su padre le confiaba muchas cosas sobre su vida, sus preocupaciones y sus secretos más íntimos. Pero lo que más conmocionó a Javier fueron las líneas que escribió sobre su esposa, Carmen. Pepe, estoy destrozado. Mi mujer ha cambiado mucho. Desde que caí enfermo, solo piensa en la tierra y en el dinero. Sé que lo ha pasado mal sola, pero parece que ya no le importamos ni su marido ni sus hijos. Ahora solo vive para el dinero. Hoy ha vuelto a insistir con vender la finca.
Dice que tener tierra es tener el dinero parado, que es mejor venderla y meter el dinero en el banco para vivir de los intereses. No estoy de acuerdo. Esta tierra es el sudor de mi frente, el trabajo de toda una vida. Quiero conservarla para Javier e Isabel. Me temo que si me pasa algo, la venderá en cuanto pueda. Y la última carta, escrita con letra temblorosa, casi ilegible, como si la hubiera escrito en sus últimos días. Pepe, siento que no voy a superarlo. He hecho algo, y espero que en el futuro puedas ayudarme a vigilarlo. He escondido bien la escritura, pero temo que ella la encuentre. Tengo una carta aparte, escondida en el fondo de esta caja, para mi hijo Javier. Por favor, si alguna vez tiene problemas, háblale de esta caja. Y esta libreta de ahorros es el dinero que he ahorrado toda mi vida, por si mis hijos lo necesitan. Por favor, que mi mujer no se entere. Javier estaba en shock. Levantó el fondo de la caja y efectivamente había un compartimento secreto. Dentro, un sobre amarillento. En el exterior ponía: para mi hijo, Javier Morales. Abrir cuando cumplas 30 años. Javier ya tenía 32. Esta carta había estado enterrada durante años. Temblando la abrió. Javier, mi querido hijo. Cuando leas estas líneas, probablemente yo ya esté muy lejos. Siento no haber podido estar a tu lado para verte crecer y convertirte en un hombre. Te escribo esta carta no para lamentarme, sino para darte algunos consejos. Hijo, sé que tu madre es una mujer que ha sufrido mucho, pero ese sufrimiento ha cambiado su carácter. Tu madre ama el dinero por encima de todo. No la culpo, solo siento pena por ella, pero temo que esa codicia os haga daño a vosotros. La finca familiar es el mayor tesoro que os dejo. No es solo tierra, son nuestras raíces, el orgullo de nuestra familia. He luchado por conservarla. Espero que tú, en el futuro, seas el pilar de la familia, lo suficientemente fuerte para proteger lo que te he dejado. No vendas el futuro por un beneficio inmediato. Sé que eres un hijo obediente, pero la obediencia no significa ceguera. Debes saber distinguir el bien del mal, tener tu propio criterio. No dejes que nadie, ni siquiera tu madre, dirija tu vida. Tienes que vivir tu propia vida, proteger tu propia felicidad. Te dejo una pequeña cantidad de ahorros en esta libreta. No es mucho, pero espero que os ayude en momentos difíciles. Úsalo con sabiduría, hijo mío. Y por último, cuida de tu hermana Isabel en mi nombre. Edúcala para que sea una buena persona, y busca una esposa buena, que te comprenda y te apoye. Alguien que pueda caminar contigo hasta el final de vuestros días. Si ya la has encontrado, valórala. No permitas nunca que sufra. Tu padre, Antonio Morales. Al terminar de leer, las lágrimas corrían por las mejillas de Javier. Abrazó la carta con fuerza, llorando como un niño. Resulta que su padre lo había visto todo. Conocía la verdadera naturaleza de su madre, se preocupaba por el futuro de sus hijos. Debería haber leído esta carta hacía 2 años, pero su madre la había escondido. Le había privado de la última voluntad de su padre. Le había robado la oportunidad de entenderlo todo mucho antes. Miró la libreta de ahorros, una cantidad considerable, suficiente para pagar todas las deudas, y aún le sobraba para empezar de nuevo. Su padre había sido muy previsor. Ahora Javier lo entendía todo. Entendía por qué su madre quería que se casara con una mujer obediente. No quería que nadie más influyera en él, que nadie obstaculizara sus planes. Entendía por qué odiaba tanto a Sofía. Porque Sofía era demasiado inteligente, demasiado fuerte, y nunca se doblegaría ante sus exigencias irrazonables. Todas las piezas encajaban. Javier sintió un dolor agudo y, al mismo tiempo, una iluminación. Había vivido engañado por su madre durante demasiado tiempo. Era hora de cambiar. Era hora de vivir a la altura de las expectativas de su padre. Tenía que convertirse en un hombre de verdad, capaz de asumir sus responsabilidades, de proteger a su familia y su propia felicidad. Y lo primero que tenía que hacer era hablar con su madre, con toda franqueza, por última vez. Javier, con la caja de madera, la carta y la libreta de ahorros en la mano, salió al salón. Carmen e Isabel estaban viendo la televisión. Al ver la expresión seria de Javier, mostraron su fastidio. ¿Qué pasa ahora? Vienes con una cara de funeral, se quejó Carmen. Javier no dijo nada. Puso la caja de madera sobre la mesa. Mamá, ¿reconoces esta caja? Carmen la miró, su rostro cambió ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué caja? Hay tantas cosas en esta casa, ¿quién se acuerda de todo? Es la caja de los recuerdos de papá, dijo Javier,
su voz grave y cargada de peso. Y dentro hay cosas que yo debería haber sabido hace mucho tiempo. Abrió la carta de su padre y la puso delante de Carmen. Papá escribió esta carta para que yo la leyera a los 30 años. Ya tengo 32. ¿Por qué la veo ahora por primera vez, mamá? Carmen miró fijamente el sobre. Su rostro se volvió blanco como el papel. No se esperaba que Javier la encontrara. La había escondido a propósito. La había tirado en un rincón del armario, esperando que se pudriera con el tiempo. Yo no sabía, tartamudeó. Estaría perdida por ahí. ¿Que no sabías? Javier rió con amargura. ¿Hasta cuándo piensas seguir mintiéndome? En la carta, papá me pide que conserve la finca. Dice que temía que tú la vendieras. Incluso dejó una libreta de ahorros para mi hermana y para mí, por si teníamos problemas. Y tú también la escondiste, ¿verdad? Puso la libreta sobre la mesa. Las pruebas eran irrefutables. Isabel, sentada a su lado, al ver la tensión, intervino. ¿De qué estás hablando? Mamá no ha hecho nada malo. Todo lo que hace es por el bien de esta familia. ¿Por el bien de esta familia? Javier se giró para mirar a su hermana, con la decepción en sus ojos. ¿Engañar a su marido y a sus hijos es por el bien de la familia? ¿Ocultar la última voluntad de un difunto es por el bien de la familia? ¿Convertir a tu hijo en un cobarde y a tu hija en una parásita es por el bien de la familia? Cada palabra de Javier era una puñalada en el corazón de Carmen e Isabel. Isabel se quedó sin palabras. Carmen, al no poder negarlo más, rompió a llorar, usando su última arma. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgraciada soy! Mi marido murió joven. He criado a 2 hijos sola para que ahora me señalen y me acusen. ¿Y qué si lo escondí? ¿Por quién lo hice? ¿No fue por vosotros? Temía que fuerais jóvenes e ingenuos, que os gastarais el dinero en tonterías. Solo lo estaba guardando para vosotros. ¿Guardando? Javier ya no se dejaba ablandar por las lágrimas de su madre. ¿Lo guardabas mientras intentabas malvender la tierra de papá por una miseria cuando vale muchísimo más? ¿Lo guardabas mientras dejabas que tus hijos se endeudaran? ¿Lo guardabas mientras me animabas a engañar a mi mujer para que volviera a ser el cajero automático para ti y para mi hermana? La cruda verdad fue expuesta sin piedad. Carmen se quedó sin argumentos. Se desplomó en la silla, sollozando. Pero esta vez, su llanto no inspiraba compasión, solo desolación y desesperanza. La máscara de madre abnegada y sacrificada que había llevado durante tanto tiempo se había hecho pedazos, revelando un rostro de egoísmo y cálculo. Javier miró a su madre, con el corazón dolido. Le dolía darse cuenta de la clase de persona que era la madre a la que tanto había venerado. Le dolía que su matrimonio se hubiera roto de una forma tan injusta. Si hubiera leído esa carta antes, si hubiera sido más fuerte y más sabio, quizás todo habría sido diferente. Quizás no habría perdido a Sofía. No voy a vender la finca, dijo Javier con determinación. Al menos, no ahora. Usaré el dinero de los ahorros de papá para pagar las deudas. El resto lo guardaré para el futuro. A partir de ahora, no volveré a enviar dinero cada mes. Se giró hacia Isabel. Y tú ya eres mayor. Te daré una pequeña parte del dinero de papá para que empieces. Úsalo para aprender un oficio o para encontrar un trabajo decente. No vivas más a costa de los demás. Tu vida es tu responsabilidad. Dicho esto, Javier se dio la vuelta y entró en su habitación, dejando atrás a su madre y a su hermana, atónitas y derrumbadas. No podían creer que Javier, el hijo y hermano siempre dócil y fácil de manejar, pudiera tomar decisiones tan firmes. Esa noche, Javier no pudo dormir. Sentado en la oscuridad, pensaba en todo lo que había pasado y en lo que estaba por venir. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Tenía que aprender a ser independiente, a tomar sus propias decisiones y a ser responsable de ellas. Tenía que reconstruir la relación con su madre y su hermana sobre una nueva base, una de respeto y equidad, no de dependencia y aprovechamiento. Y lo más importante, tenía que encontrar la manera de pedirle perdón a Sofía. No para que volviera, sino una disculpa sincera desde el fondo de su corazón. Le debía demasiado. Le debía la verdad y una disculpa por todo el daño que él y su familia le habían causado. Sabía que esa disculpa podría no cambiar nada, pero tenía que hacerlo. Era lo único correcto que podía hacer en ese momento. Los meses que siguieron a mi decisión de divorciarme fueron meses en los que verdaderamente viví para mí. El apartamento, después de que Mateo lo rediseñara y decorara, adquirió un aspecto completamente nuevo. Los tonos oscuros y tristes de antes fueron reemplazados por colores claros y cálidos. Todos los muebles innecesarios, todo lo que evocaba viejos recuerdos, fue retirado. En su lugar aparecieron plantas de interior,
una gran estantería llena de mis libros favoritos y un pequeño y encantador balcón donde podía sentarme a tomar el té y leer cada mañana. ¿Lo ves? Un espacio vital positivo crea una persona positiva, dijo Mateo, con una taza de café en la mano, sonriéndome mientras yo admiraba su obra. Ahora sí que esta es la casa de Sofía. Miré a Mateo, sintiendo una profunda gratitud. No solo me había ayudado a renovar mi hogar, sino que había sido un amigo del alma, ayudándome a recuperarme en la etapa más difícil. Hablábamos de trabajo, de planes de futuro. Mateo era un hombre con visión y lleno de ambición. A su lado, sentía que me contagiaba de una energía poderosa. De vez en cuando, Mateo me llevaba a ver los proyectos de interiorismo que su empresa estaba llevando a cabo. Me explicaba cada tipo de material, el concepto del diseño, cómo equilibrar funcionalidad y estética. Me di cuenta de que sentía un interés especial por este campo. Antes, mi vida giraba en torno al trabajo en la empresa y a la familia de mi marido. Había olvidado que yo también tenía mis propias aficiones y pasiones. Un fin de semana, mis padres vinieron a visitarme desde el pueblo. Al ver a su hija radiante y feliz en su nuevo hogar, se alegraron enormemente. Mi madre ya no lloraba. Me cogió de la mano, su voz llena de orgullo. Esa es mi hija. Las mujeres no necesitamos depender de nadie para vivir bien y ser felices. Mi padre me trajo una caja entera de verduras y frutas frescas de su huerto. Miró a Mateo, que me estaba ayudando a colocar las cosas, con una expresión de satisfacción. No dijo mucho. Solo le dio una palmada en el hombro a Mateo. Gracias, chico, por estar al lado de mi Sofía cuando necesitaba un amigo. Mateo sonrió amablemente. No tiene por qué darlas, señor. Sofía es mi mejor amiga. Esa noche, después de despedir a mis padres y a Mateo, me quedé sola en el balcón, contemplando la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo sentí una paz verdadera en mi corazón. El dolor del matrimonio roto seguía ahí, pero ya no era tan agudo. Era como una cicatriz que me recordaba una lección muy cara. Había pensado que Javier era mi mundo entero. Lo había amado con toda la inocencia y el sacrificio de mi juventud. Pero ahora me daba cuenta de que mi mundo era mucho más grande. La felicidad no era un hombre, sino la libertad de ser yo misma, de perseguir mis pasiones, de estar rodeada de personas que realmente me aman y me valoran. Ya no sentía rencor por Javier ni por su familia, solo sentía lástima por ellos. Estaban atrapados para siempre en un círculo vicioso de codicia, egoísmo y mentiras. Nunca encontrarían la paz interior. Un nuevo amanecer se abría para mí en el horizonte. Y sabía que el camino por delante, aunque lleno de desafíos, sería sin duda un camino lleno de luz. Mientras mi vida iniciaba una nueva y brillante etapa, en la vieja casa de pueblo se establecía, con dificultad y a regañadientes, un nuevo orden. Tras el enfrentamiento catártico, Javier había cambiado de verdad. Ya no se callaba, ya no cedía. Usó el dinero de los ahorros de su padre para pagar todas las deudas que había contraído. Sentía una mezcla de vergüenza y determinación al usar el dinero que su propio padre había ahorrado con tanto esfuerzo para solucionar las consecuencias de su propia ceguera. Le prometió al espíritu de su padre que no volvería a decepcionarlo, y cumplió su promesa. El dinero mensual se cortó por completo. Las comidas en casa ahora eran humildes, preparadas por el propio Javier. Carmen e Isabel, acostumbradas a una vida cómoda, no podían adaptarse. Carmen inició una guerra fría. No le hablaba a Javier, lo ignoraba como si no existiera. Cada vez que él hacía algo, ella murmuraba para sí misma, lo suficientemente alto para que él la oyera. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahora que tiene alas, ya no necesita a su vieja madre. Si tu padre viera esto desde el cielo, no descansaría en paz. Antes, solo con oír esas palabras, Javier se habría ablandado, le habría suplicado a su madre que no se enfadara. Pero ahora simplemente respondía con calma. Mamá, estoy seguro de que papá apoyaría mi decisión. Él querría que yo fuera un hombre responsable y con principios, no un hijo que obedece ciegamente sin razón. Isabel reaccionó de forma más directa, se opuso abiertamente. ¿Sin dinero? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Pretendes que coma verdura todos los días? ¿No estoy acostumbrada a pasar penurias? Pues entonces, ponte a trabajar, replicó Javier. Ya te di una parte del dinero para empezar. Puedes usarlo para aprender un oficio o buscar un trabajo. No puedes vivir de mí para siempre. ¿Hablas en serio? ¿Crees que es fácil encontrar trabajo? ¿Y qué hago con un sueldo de miseria?, se quejó Isabel, haciendo una mueca. La vida de escasez y la firmeza de su hermano la frustraban enormemente. Empezó a salir con malas compañías, gente igualmente perezosa que solo quería fiesta y diversión. Javier lo sabía,
pero no podía controlar a su hermana las 24 horas del día. Solo podía aconsejarla, pero Isabel no escuchaba. Se dio cuenta de que la sobreprotección de él y de su madre durante tantos años había creado un árbol sin raíces, que podía caer con la más mínima brisa. En medio de esa tensión, Javier se mantuvo firme en su decisión. Empezó a informarse sobre el plan urbanístico del municipio. Contactó con despachos de abogados para que le asesoraran sobre el valor del terreno, asegurándose de que no lo engañarían. También empezó a buscar un nuevo trabajo, uno más cerca de casa para poder estar al tanto de todo, aunque el sueldo no fuera tan alto como en la ciudad. Estaba dispuesto a empezar de cero. El cambio de Javier hizo que Carmen sintiera que su poder se tambaleaba. Ya no podía controlar a su hijo con lágrimas, ni atarlo con el amor maternal. Se dio cuenta de que, si la situación continuaba así, lo perdería todo. La desesperación y la codicia la empujaron a tomar una decisión más arriesgada y oscura. No podía convencer a Javier, pero quizás podría encontrar otra forma de conseguir su objetivo. Un atajo lleno de intrigas y cálculos. Al fracasar en su intento de forzar a Javier a vender la finca, Carmen se sentía como si estuviera sentada sobre brasas. La oportunidad de conseguir una gran suma de dinero se le escapaba de las manos. No se resignaba. En la mente de esta mujer comenzó a gestarse otro plan. Contactó en secreto con los dos agentes inmobiliarios de la otra vez y se citó con ellos en un bar a las afueras del pueblo. ¿Se os ocurre alguna otra manera?, preguntó Carmen en voz baja, mirando a su alrededor. Mi hijo Javier se ha vuelto muy terco, se niega a vender, y encima tiene él la escritura. El hombre llamado Torres, el que parecía el jefe, sonrió con astucia. Mire, señora, no es que no haya solución. Él tendrá la escritura, pero usted es su madre, la que le dio la vida y lo crió. Su palabra todavía tiene peso, ¿no? El otro, García, añadió. Podríamos hacer lo siguiente. Vuelva a casa y háblele con dulzura. Dígale que está enferma, que necesita una gran cantidad de dinero para un tratamiento, o que Isabel necesita dinero para montar un negocio. Lloriqué un poco, cuéntele sus penas, a lo mejor se ablanda. No se lo va a creer, negó Carmen con la cabeza. Sabe que estoy sana como una manzana y a Isabel ya le ha dado dinero. Entonces, susurró Torres al oído de Carmen, tendremos que recurrir a medidas más drásticas. Si la ley no funciona, usaremos la ley de la calle. Usted vuelva y presiónele. Nosotros enviaremos a unos amigos para que le hagan una visita, para que le aconsejen un poco. La gente normal, cuando ve unos cuantos tatuajes y oye un par de amenazas, se muere de miedo. Entonces, o firma, o firma. El hombre le deslizó un fajo de billetes en la mano a Carmen. Tome, un pequeño detalle para que se tome algo. En cuanto cerremos el trato, la empresa no se olvidará de usted. Le daremos una comisión aparte, muy generosa, sin que su hijo se entere. Al oír la palabra dinero, los ojos de Carmen brillaron. La codicia nubló su razón y su amor de madre. Ya no pensaba en el peligro al que exponía a su hijo, ni en que estaba destrozando por completo una familia ya rota. Solo pensaba en la enorme cantidad de dinero que estaba a punto de conseguir. De acuerdo, haced lo que decís, asintió Carmen repetidamente, apretando el fajo de billetes en el bolsillo de su bata. A partir de ese día, la vida de Javier se convirtió en un verdadero infierno. Carmen cambió de táctica. Ya no guardaba silencio, sino que pasó a la acusación directa, machacándolo de la mañana a la noche. Inventó todo tipo de historias, desde que sufría ataques al corazón hasta que tenía un tumor que necesitaba una operación urgente. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer visitas no deseadas. Varios jóvenes de aspecto rudo, cubiertos de tatuajes, merodeaban con frecuencia por la puerta de la casa de Javier. No hacían nada, solo lo miraban con ojos amenazantes y de vez en cuando soltaban alguna frase con doble sentido. Los jóvenes de hoy en día tienen que aprender a ser considerados, no hay que darles disgustos a los padres. Javier sabía que eran los hombres de los agentes inmobiliarios. Sentía una mezcla de rabia y asco. No podía creer que su propia madre se hubiera aliado con extraños para presionarlo, incluso para amenazar a su propio hijo. Mientras tanto, Isabel, después de un tiempo de fiesta y desenfreno, se había gastado todo el dinero que su hermano le había dado. Se metió en deudas de juego con sus malas compañías. Acosada por los prestamistas, volvió a casa llorando, suplicándole a su madre que la ayudara. Carmen, en lugar de aconsejar a su hija, vio esto como una oportunidad. Incitó a Isabel. Ve a decirle a tu hermano que si no te da el dinero para pagar tus deudas, los prestamistas te cortarán una mano. A ver si se asusta. Si te da el dinero, genial. Y si no,
tendrá una razón más para vender la finca y salvar a su hermana. Isabel, desesperada, siguió el consejo de su madre. Montó un drama lacrimógeno delante de Javier. Pero Javier ya no era tan fácil de engañar. Miró a su hermana directamente a los ojos. ¿Quién te ha prestado el dinero? ¿Cuál es su número de teléfono? Hablaré yo directamente con ellos. Isabel, sorprendida, tartamudeó y no supo qué responder. El plan de madre e hija había vuelto a fracasar. El veneno de la codicia había calado hondo, convirtiendo a Carmen e Isabel en otras personas. Ya no eran la madre y la hermana de Javier, sino sus enemigas, dispuestas a todo para conseguir su objetivo, sin importar la moral ni los lazos de sangre. Javier se sentía solo e impotente en su propia casa. Sabía que no podía enfrentarse a ella solo. Necesitaba ayuda, necesitaba el consejo de alguien sensato, y la única persona en la que podía pensar irónicamente era en mí, en Sofía. Javier dudó mucho antes de decidirse a contactarme. Sabía que no tenía derecho a perturbar mi nueva vida. Pero la situación en casa era cada vez peor. Y realmente no sabía qué hacer. No me buscaba para pedir ayuda económica, sino la perspectiva de alguien externo, el consejo de la persona que él sabía que era la más inteligente y racional. No me llamó, probablemente por miedo a que no le cogiera el teléfono. Me envió un largo mensaje por WhatsApp. Sofía, soy Javier. Sé que no debería molestarte ahora, pero estoy en un callejón sin salida. No te escribo este mensaje para intentar que vuelvas ni para que me perdones. Solo quiero pedirte perdón, una disculpa tardía pero sincera. Encontré la carta y la libreta de ahorros de mi padre. Ya sé toda la verdad. Me equivoqué. Un error que no puedo reparar. Fui un cobarde, un ciego, y dejé que sufrieras demasiado. Te pido perdón por todo. Si es posible, ¿podríamos vernos? Solo quiero hablar contigo un momento, como un viejo amigo. Realmente necesito un consejo. Después, te prometo que no volveré a molestarte nunca más. Al leer el mensaje, me quedé helada. La carta y la libreta de ahorros de mi padre. Este detalle me hizo comprender que Javier quizás había cambiado de verdad. Ya no era el Javier de antes, el que obedecía a su madre incondicionalmente. Después de pensarlo un rato, decidí darle una oportunidad. No porque sintiera algo por él, sino por curiosidad, y también por un poco de compasión por el hombre que una vez fue mi marido. Quería saber qué le había hecho cambiar y también quería cerrar este capítulo de una vez por todas. Quedamos en una pequeña y tranquila cafetería. Javier llegó antes que yo. Estaba más delgado y moreno, su rostro demacrado, pero su mirada ya no era la de antes, vacilante y sumisa. En su lugar había una pesadumbre y un atisbo de determinación. No se atrevía a mirarme a los ojos. Cuando me senté, apenas susurró. Gracias por venir. Asentí, esperando a que continuara. Javier respiró hondo y me lo contó todo. Me habló de cómo encontró la caja de los recuerdos de su padre, de la carta y sus últimas voluntades. Me habló del verdadero valor de la finca y del plan de su madre con los agentes inmobiliarios. Me contó que les había cortado el suministro de dinero, la reacción de su madre y su hermana, y las amenazas de los matones. Me lo contó todo, sin ocultar nada, sin buscar excusas. Su voz era monótona, impregnada de una profunda tristeza y arrepentimiento. Ya lo he entendido todo, Sofía. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. He entendido por qué decidiste marcharte. Tenías razón. Soy un desastre, un marido terrible. Dejé que lucharas sola contra la codicia de mi familia. Debería haberte protegido, pero en lugar de eso fui quien más te hirió. Lo siento de verdad. Al ver a Javier en ese estado, ya no sentía rabia. Solo una amargura inmensa. Había pagado un precio muy alto por su madurez. Lo pasado, pasado está, Javier, dije con voz tranquila. Ya no te guardo rencor. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Negó con la cabeza, su rostro lleno de impotencia. Mi madre. Ya no es mi madre. Se ha aliado con extraños para hacerme daño a mí, a su propio hijo. No quiero vender la finca. Es la voluntad de mi padre. Pero si esto sigue así, temo que ocurra algo malo. No les tengo miedo a ellos, pero no sé cómo enfrentarme a mi madre y a mi hermana. Me quedé en silencio un momento, procesando la información que me acababa de dar. La situación era en efecto muy complicada. En mi opinión, comencé a analizar. Lo primero que tienes que hacer es garantizar tu propia seguridad y proteger los documentos legales. Deberías hacer una copia compulsada de la escritura y guardar el original en un lugar muy seguro, como la caja de seguridad de un banco. Segundo, reúne pruebas de las amenazas. Puedes grabar sus conversaciones o hacer fotos de ellos merodeando por tu casa. Esto será útil si las cosas van a más. Y lo más importante,
Le miré directamente a los ojos. Tienes que hablar con tu madre y tu hermana de forma definitiva una vez más. Hazles ver que no vas a ceder nunca. Al mismo tiempo, deberías buscar la ayuda de las autoridades locales o de personas respetadas en tu familia, como el alcalde. Haz pública esta historia. Que todo el mundo conozca el plan de los agentes inmobiliarios y la verdad sobre tu familia. Cuando haya más gente implicada, no se atreverán a actuar de forma tan descarada. Javier escuchaba cada palabra como un estudiante atento. Asintió. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Entendido. Gracias, Sofía. Siempre has sido tan lúcida. La conversación terminó. Javier se levantó, me hizo una reverencia y se fue en silencio. Al ver su espalda solitaria, suspiré. Su disculpa, aunque tardía, había desatado el último nudo que quedaba en mi corazón. Todo el resentimiento y el rencor parecían haberse disipado. Salí de la cafetería, sintiéndome ligera. El viejo capítulo de mi vida se había cerrado de verdad. Ahora, solo esperaba que él fuera lo suficientemente fuerte como para superar la tormenta de su propia familia y encontrar el camino correcto. El consejo de Sofía fue como un faro que iluminó el oscuro camino que Javier tenía por delante. Por primera vez en su vida, no se sentía perdido al enfrentarse a las dificultades. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Javier se levantó muy temprano. Sin decir una palabra a su madre ni a su hermana, cogió la moto y se fue. Lo primero que hizo fue ir directamente a la notaría del pueblo. Pidió 2 copias compulsadas de la escritura. El trámite fue rápido. Con los 3 juegos de documentos en la mano, un original y 2 copias, Javier sintió que tenía un arma importante. Fue al banco más grande del pueblo, alquiló una caja de seguridad y guardó cuidadosamente la escritura original dentro. Guardó la llave en su cartera. A partir de ahora, nadie podría tocar la tierra de su padre sin su firma. Al salir del banco, Javier se sintió un poco más aliviado. El primer movimiento se había ejecutado a la perfección. A continuación, fue a una pequeña tienda de telefonía y compró un smartphone barato, pero con buena capacidad de grabación y cámara. No quería usar su teléfono antiguo por si su madre o su hermana lo descubrían. Instaló en secreto las aplicaciones necesarias y probó la función de grabación oculta varias veces. Cuando Javier volvió a casa, el ambiente seguía siendo tenso. Carmen estaba sentada en el porche, con la mirada perdida. Ni siquiera le dirigió la palabra cuando lo vio llegar. Isabel se había ido temprano. Javier también guardó silencio. Entró en la cocina y preparó un almuerzo sencillo. Sabía que este silencio era solo la calma antes de la tormenta. Y así fue. Por la tarde, los 2 jóvenes de aspecto rudo aparecieron de nuevo. Esta vez no entraron, se quedaron fuera de la puerta fumando y mirando con aire provocador. Javier, con calma, sacó su nuevo teléfono. Fingió estar leyendo las noticias, pero en realidad había activado la grabación de video, apuntando discretamente la cámara hacia la puerta. Salió al patio a propósito, como si estuviera barriendo. Uno de los matones, al verlo, le soltó una puya. Vaya, vaya, el señorito Javier, qué trabajador. Tienes fuerza para barrer el patio, pero no para firmar un papelito y ayudar a tu pobre madre, ¿eh? El otro se rió a carcajadas. Es que tiene miedo de que si firma, se quede sin patio que barrer. Javier no dijo nada. Seguía barriendo, pero el corazón le latía con fuerza. El teléfono en el bolsillo de su pantalón lo estaba grabando todo. Sus voces, sus caras. Era la prueba que necesitaba. Esa noche, después de una cena en silencio, Javier se sentó solo en su habitación. Revisó el video que había grabado. Era claro y nítido. Sintió una extraña sensación de autocontrol que nunca antes había experimentado. Ya no era una marioneta. Poco a poco se estaba convirtiendo en el dueño de su propio destino. Pensó en Sofía, en sus consejos claros y sabios. Un sentimiento de gratitud y arrepentimiento lo invadió. Si hubiera tenido esta determinación antes, quizás no la habría perdido. Pero en la vida no hay y sí. Solo podía seguir adelante con esta fortaleza tardía. Las acciones sigilosas de Javier no pasaron desapercibidas para Carmen. Notaba que su hijo se comportaba de forma extraña. Salía temprano, volvía tarde, y encima usaba a escondidas otro teléfono. La impaciencia y las presiones de los agentes inmobiliarios la llevaron a no poder esperar más. Decidió jugar su última carta. Esa mañana, cuando Javier se disponía a salir, Carmen se llevó la mano al pecho, empezó a gritar de dolor y se desplomó en mitad del salón. ¡Ay, Dios mío, el corazón! Javier, ayúdame. Isabel salió corriendo de su habitación,
pálida como un fantasma, llorando desconsoladamente. Mamá, mamá, Javier, haz algo. Le ha dado otro ataque al corazón. Si hubiera sido el Javier de una semana antes, habría entrado en pánico, habría hecho cualquier cosa que le pidieran. Pero ahora se quedó quieto, observando la torpe actuación de su madre y su hermana con el corazón helado. Ya estaba demasiado familiarizado con sus trucos. Con calma sacó el teléfono y marcó un número. Mamá, aguanta un poco. Voy a llamar a una ambulancia para que te lleve al hospital ahora mismo. Al oír la palabra ambulancia, Carmen, que estaba gimiendo en el suelo, se detuvo en seco. Una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Isabel también dejó de llorar y tartamudeó. ¿Ya llamar a una ambulancia? ¿Para qué? Con llevarla al centro de salud de aquí al lado es suficiente. De ninguna manera, respondió Javier con firmeza. Un problema de corazón es muy peligroso. Hay que ir a un hospital grande, con equipamiento moderno, para estar tranquilos. Dejad que llame, los médicos cuidarán de mamá como es debido. Dicho esto, se llevó el teléfono a la oreja, dispuesto a hablar. Carmen, viendo que no podía seguir con la farsa, se levantó de un salto. El dolor de corazón pareció desaparecer en un instante. Señaló a Javier con el dedo y gritó: «Tú, ¿es que quieres que me muera? ¿Ves a tu madre sufriendo y te quedas ahí tan tranquilo?» «No estoy tranquilo», respondió Javier, su voz tan calmada que daba miedo. «Estoy intentando llevar a mi madre al mejor sitio para que la curen, pero parece que ya no lo necesita». Justo en ese momento, los matones entraron por la puerta. Esta vez no se quedaron fuera. El jefe, el que tenía una cicatriz en la mejilla, se acercó y agarró a Javier por el cuello de la camisa, gruñendo: «Niñato, te haces el duro, ¿eh? Te dimos 3 días para pensar y te lo pasaste por el forro. Hoy, o firmas la autorización, o no respondemos de nuestros actos». Carmen e Isabel retrocedieron, con una expresión de miedo, pero en sus ojos brillaba un destello de satisfacción. Este era el escenario que habían deseado: una pinza perfecta, la fuerza bruta por fuera, el chantaje emocional por dentro. Estaban seguras de que esta vez Javier se rendiría. Pero se equivocaron una vez más. Javier no mostró ningún miedo. Miró directamente a los ojos del matón, luego a su madre y a su hermana. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Bravo, qué bien actuáis todos». No se resistió. Simplemente sacó el nuevo teléfono del bolsillo y pulsó el botón para detener la grabación. Lo había encendido desde que su madre había empezado con su ataque al corazón. Toda la conversación, la farsa de su madre, las amenazas de los matones, todo había sido grabado sin que faltara un solo detalle. «Gracias», le dijo al jefe. «Sus palabras van a ser muy valiosas ante un juez». Dicho esto, Javier se quitó de encima la mano del matón con un movimiento brusco y salió de la casa, ignorando los insultos y los gritos de su madre y el asombro de los matones que se quedaron atrás. La tormenta había llegado, y él ya no iba a ser la víctima, iba a ser quien la enfrentara de cara. Javier no volvió a casa de inmediato, fue directamente a casa del alcalde del pueblo. El señor Antonio, el alcalde, un hombre de más de 60 años, había sido compañero de armas de su padre, era un hombre íntegro y el más respetado del pueblo. Al ver a Javier llegar con aspecto tenso, el señor Antonio lo invitó a pasar. Javier fue directo al grano, puso el teléfono sobre la mesa y reprodujo las grabaciones y los videos que había recopilado. «Escuche esto, por favor». El señor Antonio escuchó con atención. Su rostro afable se fue poniendo serio y luego se tiñó de ira. Oyó la farsa de Carmen, las amenazas descaradas de los matones, la cobardía de Isabel. Finalmente, Javier le mostró la copia compulsada de la escritura y le contó toda la historia, desde la carta de su padre hasta el plan de su madre para malvender la finca. Al terminar, el señor Antonio golpeó la mesa con tal fuerza que la taza de té dio un brinco. «Maldita sea, esa gentuza. ¿Se atreven a hacer de las suyas en este pueblo? ¿Y tu madre? ¡Qué insensatez!». Miró a Javier con una mezcla de compasión y respeto. «Has hecho lo correcto, Javier. Tu padre, desde el cielo, estaría orgulloso de ti. Has sido lo suficientemente fuerte para proteger su legado y no doblegarte ante el mal». «¿Y ahora qué hago, señor Antonio?», preguntó Javier, ya más calmado. «Tú no te preocupes». El alcalde se puso de pie, con aire decidido. «Esto ya no es solo un problema de tu familia, es un problema de todo el pueblo. No podemos permitir que matones de fuera vengan aquí a sembrar el caos y a obligar a nuestra gente a vender sus tierras. No me quedaré de brazos cruzados». Y no lo hizo. Inmediatamente, llamó por teléfono a varios ancianos influyentes del pueblo y al jefe de la Guardia Civil del puesto local.
Les expuso brevemente el caso y convocó una reunión de urgencia en el centro cívico para esa misma noche. Esa noche, bajo la luz amarillenta del centro cívico, casi todos los hombres cabeza de familia del pueblo estaban presentes. El señor Antonio se puso de pie y relató con voz clara toda la historia de la familia de Javier. No criticó duramente a Carmen, solo dijo que debido a las dificultades había tomado decisiones equivocadas, pero condenó enérgicamente el comportamiento de los agentes inmobiliarios y de los matones. Vecinos, amigos, nuestro pueblo siempre ha vivido en paz y unidad. No podemos permitir que gente de fuera venga a perturbar nuestra tranquilidad, a amenazar a uno de los nuestros, a presionar para que vendamos a bajo precio la tierra de nuestros antepasados. Hoy le ha tocado a la familia de Javier, mañana podría ser a cualquiera de nosotros. Tenemos que unirnos para proteger nuestra tierra, la paz de nuestro pueblo. Las palabras del alcalde recibieron el apoyo unánime de todos. Estaban indignados con el comportamiento de los agentes. El sargento de la Guardia Civil también se levantó y se comprometió a investigar y a tomar medidas contra los responsables de las amenazas y la alteración del orden público. La noticia de la reunión se extendió como la pólvora, todo el pueblo se enteró. El plan de Carmen y los agentes inmobiliarios había salido a la luz. Javier ya no estaba solo en su lucha. Ahora tenía detrás a toda una comunidad, a sus vecinos, a la gente que había crecido con su padre en esa misma tierra. Habían formado un escudo sólido para protegerlo de las fuerzas oscuras. A la mañana siguiente, una pequeña delegación formada por el alcalde, el sargento de la Guardia Civil y varios ancianos del pueblo se presentó en casa de Javier. Carmen e Isabel se quedaron sorprendidas y asustadas al ver a tan ilustres visitas. El alcalde fue directo al grano, con voz seria pero comedida. Carmen, hemos venido hoy porque queremos aclarar un par de cosas. Últimamente, unos desconocidos han estado causando problemas en el pueblo, amenazando a tu hijo Javier, presionándolo para que venda la finca. Hemos oído que tienen alguna relación con tu familia. ¿Sabes algo de esto? Carmen, pálida como un muerto, tartamudeó. Yo no sé nada. No. No es verdad. Ah, no. El sargento de la Guardia Civil puso el teléfono de Javier sobre la mesa y pulsó el play. Hoy, o firmas la autorización, o no respondemos de nuestros actos. La voz del matón resonó, clara y nítida, en el silencio de la casa. Carmen se quedó petrificada. No podía creer que Javier lo hubiera grabado. Cualquier negación era ya inútil. El alcalde meneó la cabeza, suspirando. Ay, Carmen, Carmen. Mi mujer y yo hemos sido vecinos vuestros durante tantos años. Antonio, el nombre del padre de Javier, era un hombre de honor, todo el pueblo lo quería. ¿Cómo has podido tratar así a tu propio hijo? Y encima aliarte con gente de fuera para hacer algo tan vergonzoso. Acorralada frente a las autoridades del pueblo y del gobierno, Carmen ya no pudo recurrir a las lágrimas. Se derrumbó en la silla, con la cabeza gacha, sin poder decir una palabra. La vergüenza, la humillación y el fracaso la abrumaron. Su última coraza se había hecho añicos. Isabel a su lado temblaba de miedo. Nunca había presenciado una escena así. Se dio cuenta de que sus caprichos, su parasitismo, los planes de su madre, todo había ido demasiado lejos y había provocado consecuencias terribles. Después de la conversación, la delegación se marchó. El sargento prometió citar a declarar a los agentes inmobiliarios y a sus matones. Y así fue. Por la tarde, corrió la voz de que los dos agentes habían desaparecido de la zona. Eran delincuentes de poca monta, que solo se atrevían con gente humilde y buena. Al ver que el asunto se había destapado, con el pueblo y las autoridades en su contra, habían huido para evitar problemas con la justicia. La tormenta había pasado. En la vieja casa de pueblo reinaba un silencio sepulcral. Carmen se quedó postrada en la cama, no por enfermedad, sino por un colapso mental total. No se atrevía a mirar a su hijo a la cara, ni a poner un pie fuera de casa. Isabel deambulaba como una sombra, sin atreverse a levantar la voz ni a contradecir a su hermano. Javier, en medio de la casa, miraba a su madre y a su hermana. No sentía la euforia de la victoria. En su corazón solo había una inmensa y vacía tristeza. Había protegido la finca, había cumplido la voluntad de su padre, pero su familia estaba destrozada. Había ganado una guerra que nunca quiso librar. De las cenizas de este derrumbe, Javier sabía que tendría que empezar de nuevo. Un comienzo silencioso, solitario, pero un comienzo en el camino que él mismo había elegido. Tendría que reconstruirlo todo, no solo su vida, sino quizás también el propio significado de la palabra familia. Pasó un mes. En la casa de Javier ya no había gritos ni insultos, sino un silencio casi absoluto. Al principio,
Ese silencio era asfixiante, pero poco a poco se convirtió en un espacio para que cada uno se enfrentara a sí mismo. Javier encontró trabajo en una cooperativa agrícola cerca de casa. El sueldo no era tan alto como en la ciudad, pero le permitía vivir y no tener que estar lejos. Cada día se levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos y se iba a trabajar. Por la tarde, se afanaba en el huerto, labrando la tierra, plantando nuevas hortalizas, adecentando el jardín que su padre tanto había amado. Trabajaba sin descanso, como si quisiera aplacar las heridas del alma con el cansancio del cuerpo. Carmen seguía sin hablarle. Se movía como una sombra, pero Javier notó pequeños cambios. Ya no se pasaba el día en la cama. A veces salía al jardín a arrancar alguna mala hierba o barría el patio en silencio. Eran gestos inconscientes, pero demostraban que ya no era un cuerpo sin alma. Isabel fue la que más cambió. El miedo y la vergüenza del incidente la hicieron madurar. Sin dinero para sus caprichos y sin nadie de quien depender, Isabel tuvo que enfrentarse a la realidad. Una noche, se acercó tímidamente a hablar con Javier. Hermano, lo llamó en voz baja. Javier estaba revisando las cuentas. Levantó la vista. ¿Qué pasa? Quiero aprender un oficio, dijo Isabel, retorciéndose las manos. No quiero seguir siendo una carga en casa. Javier se sorprendió, pero luego sonrió, una sonrisa sincera por primera vez en muchos días. No la sermoneó, no le echó en cara el pasado. Simplemente dijo con amabilidad, es una buena idea. Todavía guardo una parte de los ahorros de papá para ti. Dime que quieres estudiar y te apoyaré. Isabel se quedó atónita. Se había preparado para una reprimenda de su hermano. Pero la generosidad de Javier hizo que se le saltaran las lágrimas. Quiero estudiar peluquería en el pueblo de al lado. He visto a las chicas de allí, hacen unos peinados preciosos y ganan mucho dinero. De acuerdo, asintió Javier. Mañana te llevaré para que te informes y te apuntes. Esfuérzate y aprende bien. Tu futuro depende de ti misma. El día que Javier llevó a Isabel a matricularse, al pasar por la cuesta a la salida del pueblo, Isabel, sentada detrás, dijo en voz baja, Hermano, lo siento. Javier no se giró. Solo emitió un suave mim, pero en su corazón, un gran bloque de hielo pareció derretirse. La disculpa de su hermana, aunque tardía, era sincera. Sobre las cenizas del desastre, nuevos brotes de vida, aunque pequeños y frágiles, comenzaban a surgir. En la ciudad mi vida transcurría tranquila y ajetreada. La empresa de Mateo crecía cada vez más, y yo lo asesoraba con frecuencia en estrategias de negocio y contratos con socios. Nuestra relación había trascendido la amistad. Mateo me había pedido salir y yo había aceptado. Era un hombre maduro, inteligente y, lo más importante, siempre me respetaba. A su lado sentía que podía ser yo misma. Un día, mi madre me llamó por teléfono, con voz vacilante. Sofía, ¿te has enterado de lo que ha pasado en el pueblo de Javier? ¿Qué ha pasado, mamá?, pregunté. Mi madre me contó la historia que había oído de los vecinos del pueblo. Cómo Javier se había enfrentado a su madre y a su hermana para proteger la tierra de su padre. Cómo los agentes inmobiliarios habían sido expulsados por el pueblo y las autoridades. La historia, contada por los vecinos, se había adornado con detalles dramáticos, pero la esencia de la verdad seguía ahí. Al oírlo, me quedé sin palabras. Así que Javier lo había conseguido. Había hecho exactamente lo que le había aconsejado. Ya no era el hombre débil que yo había conocido. Esa noche, le conté la historia a Mateo. Escuchó atentamente y luego me cogió de la mano. Así que por fin ha madurado. Me alegro por él, pero me alegro más por ti, por haber tenido el valor de salir de ese lío y darnos una oportunidad. Las palabras de Mateo me reconfortaron. No sentía celos ni sospechas, simplemente compartía y comprendía. Después de esa noche, pensé mucho en Javier. Ya no sentía odio ni compasión. Sentía respeto, respeto por su cambio. Se había atrevido a enfrentarse a sus propios errores y a los de su familia. Algo que requería un gran valor. La disculpa que me pidió en la cafetería ahora tenía un peso diferente. No eran solo palabras, las había demostrado con hechos. Me alegré por él, me alegré de que por fin hubiera encontrado el camino correcto. Unas semanas después, la empresa de Mateo consiguió un proyecto para diseñar un complejo turístico en una provincia costera. Me invitó a ir con él para hacer un estudio de campo. Vente conmigo, lo tomamos como un viaje, un cambio de aires. Acepté encantada. Un viaje en este momento era justo lo que necesitaba. Quería respirar el aire puro del mar, dejar atrás todos los ecos del pasado
y mirar hacia el futuro brillante que me esperaba. La historia de Javier, para mí, ya pertenecía a otro mundo, un mundo con el que ya no tenía ninguna conexión. Pasó medio año. El huerto del padre de Javier ya no estaba abandonado. En su lugar, lucía el verde intenso de las hortalizas en hileras rectas y pequeños árboles frutales que comenzaban a arraigar. Javier dedicaba todo su tiempo libre a rehabilitar la tierra. No lo hacía para enriquecerse. Lo hacía para reconectar con el legado de su padre y para encontrar la paz en el trabajo. Isabel, después de unos meses de formación, ya parecía una peluquera profesional. Era trabajadora, habilidosa, y su profesora la apreciaba mucho. A veces, los fines de semana, volvía a casa con su equipo y usaba a su hermano y a su madre como conejillos de indias. Le enseñaba a Javier los nuevos peinados que aprendía. Le mostraba con orgullo el primer dinero que ganaba haciendo trabajos extra. Sus ojos brillaban de orgullo. Ya no había rastro de la pereza y la dependencia de antes. La relación entre los dos hermanos ya no era tensa. Hablaban más, de trabajo, de planes de futuro. Javier veía que su hermana por fin había madurado. Carmen fue la que más tardó en cambiar, pero también la que experimentó el cambio más profundo. La humillación y el fracaso fueron un golpe tan duro que la dejaron como un alma en pena durante mucho tiempo. Pero al ver a Javier trabajar con ahínco día tras día, al ver a Isabel volverse independiente, empezó a reflexionar. Miraba el huerto verde, las comidas humildes pero cálidas, a sus dos hijos que ya no discutían. Se dio cuenta de que lo que había perseguido durante tanto tiempo, el dinero, la comodidad material, en realidad no le había traído la felicidad. Una tarde, Javier volvió del trabajo, agotado. Se sorprendió al ver la mesa puesta con una comida completa, caliente, e incluso el pescado en salsa que tanto le gustaba. Carmen estaba atareada en la cocina. Al verlo, solo dijo en voz baja: «Ve a ducharte y luego ven a comer». Javier se quedó paralizado. Era la primera comida que su madre le preparaba desde la crisis. No hubo disculpas, pero Javier entendió que esa comida era la disculpa, el reconocimiento de su madre hacia él. Esa cena fue la primera en mucho tiempo en la que los tres comieron juntos. El ambiente todavía era un poco incómodo, pero ya no había hostilidad. Isabel contó anécdotas de sus clases. Javier habló de su trabajo en la cooperativa. Carmen escuchaba en silencio, sirviendo de vez en cuando comida en los platos de sus hijos. Cuando Javier probó el pescado, sintió el sabor salado de la salsa, el dulzor del pescado y también el sabor amargo de las lágrimas que pugnaban por salir. El primer fruto dulce, aunque tardío, por fin había llegado. No eran solo las hortalizas del huerto, sino también la reconciliación, aunque frágil, de los lazos familiares en esa misma casa. 2 años después, en la ciudad ya era otoño. En un pequeño y encantador chalet a las afueras, Sofía y Mateo preparaban la fiesta de inauguración de su casa. Llevaban casados casi un año. La empresa de Mateo era cada vez más grande, y Sofía había dejado su antiguo trabajo para encargarse del área de desarrollo de negocio de su marido. Eran la pareja perfecta a los ojos de amigos y compañeros, exitosos, comprensivos y siempre enamorados. ¿Crees que este cuadro queda bien aquí?, preguntó Mateo, probando un óleo en la pared. Queda precioso, cariño. Sofía sonrió y se acercó a enderezarlo. Este rincón es perfecto para él. Se miraron, sus ojos rebosantes de felicidad. La vida de Sofía era ahora la plenitud y la paz que siempre había deseado. Al mismo tiempo, en un pueblo a cientos de kilómetros de la ciudad, Javier, ahora un hombre curtido y fuerte, estaba de pie en el huerto de su familia. El antiguo huerto era ahora una pequeña granja ecológica que suministraba hortalizas a los supermercados de la provincia. Su negocio prosperaba. «Hermano, descansa un poco y ven a beber agua», gritó Isabel desde la casa. Isabel era ahora la dueña de una pequeña pero concurrida peluquería en el pueblo. La chica perezosa y dependiente de antaño se había convertido en una joven independiente, segura y vivaz. Carmen, con el pelo ya canoso pero con una expresión serena y amable, salió con una tetera caliente. Sonrió al ver a sus hijos. «Bebed para reponer fuerzas y luego seguís». Su familia ya no era rica materialmente, pero habían encontrado algo mucho más valioso: la paz y el amor sincero. Un fin de semana, Sofía y Mateo tenían un viaje de trabajo combinado con ocio en la provincia donde vivía Javier. Su lujoso coche se deslizaba por la carretera comarcal, ahora perfectamente asfaltada. La carretera pasaba justo al lado de la finca que en su día había causado tantos problemas. Al pasar junto a una granja verde y frondosa, Sofía miró instintivamente por la ventanilla. Bajo una parra cargada de frutos,
vio a un hombre sonriendo mientras hablaba con una mujer mayor y una chica joven. Reconoció a Javier, a Carmen y a Isabel. Sus sonrisas parecían sencillas y felices. Su corazón dio un vuelco, no de arrepentimiento, sino de un extraño alivio. ¿Qué miras con tanta atención?, preguntó Mateo a su lado, con la mano suavemente posada sobre la suya. Sofía se volvió y le sonrió a su marido, una sonrisa radiante y serena. Nada, cariño. Solo pensaba en lo bonito que está el día. Apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, con la vista fija en la carretera que se abría ante ellos. El coche siguió su camino, dejando atrás la pequeña granja, dejando atrás un pasado que ya dormía en paz. Javier, en el espejo retrovisor de su vida, había encontrado su paz, y ella también había encontrado su propia felicidad. Dos caminos que una vez se cruzaron en la tormenta ahora corrían paralelos hacia un horizonte donde ambos habían encontrado su propio sol. Pasaron otros 3 años. El pueblo pobre de antaño había cambiado mucho. La carretera comarcal no solo estaba asfaltada, sino que se había ampliado. A ambos lados se extendían campos y granjas verdes. La más destacada era la granja de productos ecológicos Morales e Hijos, el nombre que Javier le puso para honrar la memoria de su padre Antonio Morales y para afirmar su propia identidad. La granja de Javier prosperaba, convirtiéndose en un modelo económico para toda la comarca. No solo enriqueció a su familia, sino que también creó empleo para muchos vecinos, enseñándoles nuevas técnicas de cultivo. Se convirtió en una persona respetada y admirada por todos. Isabel se había casado con un amable profesor de secundaria del pueblo. La pareja abrió una peluquería combinada con una pequeña librería en el centro. Su vida no era de grandes lujos, pero siempre estaba llena de risas. Todos los fines de semana, visitaba a su madre y a su hermano con su marido y su hijo. Carmen era ahora una abuela dulce y serena. Las tribulaciones del pasado habían limado todas las aristas de codicia y egoísmo de su ser. Su alegría ahora era cuidar del huerto, jugar con su nieto y preparar deliciosas comidas para sus hijos. A menudo se sentaba en el porche, mirando el jardín verde, sonriendo para sus adentros. Quizás le sonreía a su difunto marido, diciéndole que el legado que dejó no solo no se había perdido, sino que estaba floreciendo. Un día, un coche de lujo se detuvo frente a la granja. Una delegación de varias personas con traje se presentó como representantes de un gran grupo agrícola nacional. Venían a ver a Javier. No eran los estafadores de antaño. Venían con una propuesta seria y un precio astronómico. Señor Morales, hemos estudiado a fondo su modelo de negocio y la calidad de esta tierra. Queremos proponerle la compra de toda la granja por 2,5 millones de euros para construir una planta de procesamiento de alta tecnología. Será la planta más grande de la región. 2,5 millones de euros. Esa cifra era más que un sueño para cualquiera de los habitantes de la zona. Sería suficiente para que Javier y toda su familia vivieran holgadamente durante varias generaciones. Los representantes de la corporación estaban seguros de que Javier aceptaría. Pero Javier, tras un momento de sorpresa, simplemente les invitó a un té y dijo: «Les agradezco su generosa oferta. Es una decisión muy importante. Permítanme que lo consulte con mi familia». Esa noche, Javier convocó una reunión familiar con su madre y el matrimonio de Isabel. Les expuso la oferta. El silencio se apoderó de la casa. Isabel y su marido se miraron, con los ojos como platos por la sorpresa. Javier miró a su madre, esperando su reacción. Sabía que esta era la prueba de fuego para el cambio de su madre. Carmen reflexionó durante un largo rato. Luego, levantó la vista y miró a su hijo a los ojos. Su voz era serena. 2,5 millones es mucho dinero, sí. Pero estos años, viviendo así, he encontrado mucha paz. Me hace feliz verte cada día trabajar en la tierra de tu padre, ver a Isabel con su familia feliz. El dinero es importante, pero esta tranquilidad lo es más. Esta es la tierra de tu padre, tu esfuerzo. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Confío en ti. Isabel asintió. Mamá tiene razón, hermano. ¿De qué sirve tanto dinero si nuestra familia ya no es como ahora? Yo también confío en tu decisión. Javier sonrió. Ya tenía su propia respuesta, pero el acuerdo de su madre y su hermana era lo que le hacía más feliz. Al día siguiente, se reunió de nuevo con los representantes de la corporación. No venderé la tierra, dijo con firmeza, pero tengo otra propuesta. No venderé, pero estoy dispuesto a colaborar. Mi granja se convertirá en su proveedor exclusivo de materia prima y en el campo de pruebas para nuevas variedades de cultivo. Creceremos juntos, y juntos ayudaremos a los agricultores de esta zona a prosperar en su propia tierra. La propuesta de Javier sorprendió a la corporación, pero después de considerarlo,
se dieron cuenta de que era una opción aún mejor que la compra. Tendrían un suministro estable y de confianza, y además se ganarían el favor de las autoridades y de la gente local. Se firmó el contrato. Javier no solo había protegido el legado de su padre, sino que lo había elevado a un nuevo nivel, convirtiéndolo en un patrimonio común, en la fuente de vida y esperanza para toda una comunidad. Se había convertido de verdad en un árbol fuerte y robusto, arraigado en su tierra natal. Sofía ya era madre de un niño precioso. Su vida estaba llena de felicidad junto a un marido brillante y comprensivo y un hijo adorable. El pasado con Javier había quedado muy atrás, convertido en un recuerdo guardado en un pequeño rincón. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, se topó con un artículo en un periódico económico. El titular decía: el joven agricultor que rechazó 2,5 millones de euros para asociarse con un gigante y crear una cooperativa modelo. Curiosa, hizo clic. La foto del artículo era de Javier, de pie en medio de su granja verde, sonriendo junto a otros agricultores. Leyó el artículo entero, una emoción indescriptible la invadió. Era sorpresa, admiración y una alegría sincera. El hombre del artículo, el que tomaba decisiones valientes, con visión y pensando en la comunidad, era un mundo aparte del marido débil y sumiso que ella conoció. Había experimentado una metamorfosis. Pensó un momento y luego abrió la aplicación de transferencias de su banco. Buscó el antiguo número de cuenta de Javier que aún conservaba. No transfirió una gran cantidad, solo una cifra simbólica. En el concepto, escribió un breve mensaje. Para Javier. Leí por casualidad la noticia sobre tu proyecto de cooperativa. Admiro mucho el camino que has elegido. Un pequeño donativo para los niños del pueblo, para que tengan un mejor festival de verano. Mis mejores deseos para ti y tu familia. Paz y bien. Sofía. Pulsó enviar y sintió una gran ligereza. No era un intento de reanudar el contacto. Era solo un mensaje, un gesto de aprobación de una persona del pasado por un viaje extraordinario. En el pueblo, Javier estaba planeando con los miembros de la cooperativa el festival de verano para los niños cuando su teléfono vibró. Abrió el mensaje y se quedó atónito al leerlo. Supo inmediatamente que era Sofía. No la llamó, ni le respondió con un mensaje largo. Entendió el significado detrás de su gesto. Era respeto, una bendición final para un pasado cerrado. Simplemente respondió con una frase. Gracias, Sofía. Que tú y tu familia seáis muy felices. Tras enviar el mensaje, Javier sonrió y guardó el teléfono. Levantó la vista al cielo estrellado de su tierra. A lo lejos, el sonido de los tambores de ensayo para el festival comenzaba a resonar con alegría. En la ciudad, Sofía leyó la respuesta. También sonrió, apagó el teléfono y se giró para abrazar a su pequeño hijo, que dormía profundamente en sus brazos. Fuera, por la ventana, la luna llena de agosto brillaba, serena y magnífica. Ellos, dos personas en dos lugares diferentes, bajo la misma luna, habían encontrado la paz y la felicidad plena en los caminos que habían elegido. El pasado se había cerrado de verdad, dando paso a un presente pleno y a un futuro brillante que se abría de par en par.